Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el Día de la Santa Cruz, 3 de mayo, Día de los Albañiles también, de la construcción. Yo grabo para usted el lunes y esto me permite pues arrancar con un poquito del tema de Irán, porque pues realmente no había pasado nada muy importante durante la semana, pero hoy lunes regresó la violencia por allá. Obviamente todos dirán que el culpable es el otro, pero el hecho es que nuevamente Irán ataca a Emiratos Árabes. Emiratos acababa de salirse de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la semana pasada, para poder producir más. Como usted sabe, el objetivo de esta organización era tener un cártel, una organización de productores que pudiera controlar cuánto sale al mercado para con ello mantener el precio elevado, que todos ellos viven del petróleo, pues querían venderlo caro. Entonces, pues es una cosa que no se permite al interior de los países. Todo mundo en su país tiene leyes para impedir esa colusión de productores que van a dañar al consumidor subiendo el precio. Entonces, todos los que tienen leyes antimonopolio, pues incluyen esto como un caso. A nivel internacional, obviamente no tenemos ninguna ley. Entonces, la OPEP así funcionaba, así funciona todavía hoy, y su objetivo, insisto, era mantener el precio alto. Pero en las circunstancias actuales, en donde el precio se ha elevado muchísimo debido al conflicto, pues no tiene mucho caso estar en esa organización, y Emiratos dijo, mejor me salgo y puedo producir un poco más, venderlo, el precio se va a mantener elevado, y financiar las cosas que todos los países del Golfo Pérsico están haciendo para moverse a un futuro en el que el petróleo se venderá menos. Todos ellos han estado poniendo, por ejemplo, plantas de generación eléctrica solar, aprovechando que les sobra el sol. Han estado moviéndose al turismo, por ejemplo, para no depender exclusivamente del petróleo. Entonces, en esa lógica, pues para Emiratos no tiene sentido esperar y dicen, pues me voy a salir. Bueno, no sé si eso tiene relación con lo que ocurrió ahora, pero pues regresa la violencia. El precio del petróleo vuelve a subir, ahora por encima de los $110, el Brent, el crudo de referencia de esa región del mundo, y pues esto tiene efectos en el resto de los mercados. Ya el bono a 30 años de Estados Unidos ya supera el 5% de rendimiento. Para mí esa era una barrera preocupante. Yo no tengo dinero en eso, pero me parecía preocupante porque pues eso le va a costar a Estados Unidos, al gobierno que tiene una deuda elevada, obtener financiamiento pues se le hace cada vez más caro, y entonces les es más difícil equilibrar las finanzas públicas. Lo mismo que nos pasa a nosotros, nada más que tamaño monstruoso como es Estados Unidos. Entonces, no sé si esto lleve al señor Trump a proponer alguna otra idea para pues serenar a los mercados o para aprovechar para ganar una lanita. Eso ya lo veremos, pero pues es algo interesante que está ocurriendo allá. También continúa el ataque de Ucrania a Rusia en territorio ruso, directamente en refinerías, y pues los traen azorrillados. Esta guerra de guerrillas del siglo XXI, los drones, poco a poco está cambiando por completo el cómo se combate, y creo que vamos a ver un montón de cosas ahí muy interesantes, como estamos viendo en otras áreas, gracias al gran avance de inteligencia artificial, de la robótica, de la construcción de drones. Entonces, muchos de los supuestos que teníamos pues ya no son tan útiles ahora. No es que el armamento convencional en el que Estados Unidos lleva una ventaja inmensa contra cualquier otro, no es que ese armamento deje de servir, pero el otro tampoco es que no sirva. Entonces hay que ir equilibrando, hay que ir moviéndose. Vamos a ver si Estados Unidos se mueve en esa dirección. Sería útil para ellos, porque si no se les va a complicar la vida. Bueno, eso en el ámbito internacional. Todos, me imagino, ustedes que me escuchan ahora quieren que hable yo del gran tema de México, pero antes de eso voy a hablar de la economía.
Tenemos datos de la semana pasada, se publicó el dato oportuno del PIB, ya habíamos comentado que no iba a salir bueno y pues no nos salió bueno. Depende cómo lo quiera usted medir. Compara uno el primer trimestre de este año con el último del año pasado, es una caída de 0.8%. Si comparamos con el mismo trimestre pero del año anterior, hay un crecimiento de 0.2, si lo medimos con este sistema de datos desestacionalizados, o en datos originales 0.1. Más o menos 0, ¿no? Eso es lo que tenemos de crecimiento en un año. Pues evidentemente es un problema. No puede usted tener una mejor situación para los mexicanos si simplemente no hay más dinero disponible. Entonces, pues esto no es una buena noticia, pero para el gobierno mexicano ya se empieza a ver un problema con los ingresos. También se publicaron datos de finanzas públicas. Así en general no hay nada muy espectacular, más o menos lo mismo que traíamos. Los optimistas dicen, bueno, está claro que están tratando de tener disciplina fiscal y no está creciendo el déficit. Y bueno, ese es el lado optimista. Del otro lado, puede uno ver que los ingresos se les están cayendo y para evitar que suba el déficit, pues tienen que controlar el gasto. Y ahí es donde no hay mucho margen. Ya lo hemos platicado muchas veces. Reparten tanto dinero en efectivo que no queda nada para el gasto corriente, la operación del gobierno, ni mucho menos para invertir hacia adelante. Sin inversión pública, pues la infraestructura del país empieza a venir abajo, se acumula eso durante muchos años, porque ya llevamos muchos años con esto. La única inversión que se hizo importante durante el sexenio de López Obrador, pues fue en cosas que no dan dinero. O sea, fue tirar dinero a la basura. Es la IFA, el Tren Maya y Dos Bocas. No generan, son pérdidas. Entonces, pues ese dinero no sirvió. No se invirtió en carreteras, no se invirtió en la red de transmisión del sistema eléctrico nacional. Entonces, pues se va deteriorando todo y esto hace más difícil recuperar el crecimiento. ¿De dónde podríamos recuperar el crecimiento? Pues de que los empresarios decidan invertir, pero pues está difícil invertir. Según los datos que aparecieron hoy lunes en las encuestas que hace INEGI a los empresarios, hay una mejoría. Enero, febrero, marzo mejora la percepción de la industria de la construcción, del comercio, pero mejoran de un punto muy bajo. Entonces, esto debería estarse reflejando en una mayor actividad, pero no la hay porque ya vimos que el crecimiento fue cero. Entonces, pues habrá que esperar para saber si de veras están teniendo más ganas de invertir o no. Yo tengo muchas dudas al respecto por todo lo que sabemos, la desaparición del Poder Judicial como algo independiente, la inexistencia del amparo. Y ahora es muy difícil defenderse del gobierno, he oído muchas quejas del SAT. Entonces, pues no está fácil querer invertir en este país. Y ahora pues sí, ya llegamos al tema que usted quería, que es la decisión de los Estados Unidos, específicamente del Distrito Sur de Nueva York, el tribunal de esa región, que a través de un proceso de gran jurado, que significa que durante muchos meses tuvieron a un jurado de ciudadanos revisando pruebas para ver si procedía o no el denunciar a un número de personas, llegaron a la conclusión de que sí, ya había que hacerlo y ya lo hicieron. Dicen los que saben que el 28 de abril recibió la presidenta información de la embajada de que iban a proceder contra 10 mexicanos importantes, todos de Sinaloa, según entiendo, incluyendo obviamente al gobernador de Sinaloa, a uno de los 2 senadores, el señor Insunza, al presidente municipal de Culiacán, a un responsable de administración y todos los demás del área de seguridad. Lo que pidió Estados Unidos es agárrenmelos y mándenmelos, ¿no? De acuerdo con el tratado de extradición, eso es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano. Pero, pues no lo hizo. De hecho, pues trataron de que esto no se supiera, se hicieron guajes. Y Estados Unidos, viendo que se estaban haciendo guajes, el día 29 de abril hizo público este proceso que está en marcha y mediante el cual, insisto, solicitaba que se detuviera y se extraditara a estas 10 personas.
Eso hizo enojar muchísimo a la señora Sheinbaum, pues que le anduvieran ahí sacando la información que ya no quería, y empezó con el tema de la soberanía, ¿no? Como ya sabíamos, ese es un tema recurrente de ellos. No les importó la soberanía cuando mandaron más de 90 mexicanos allá, que no se los habían pedido, pero que querían sacar. Ahí no cumplieron leyes ni nada y los mandaron. No les preocupaba la soberanía cuando se metieron con el gobierno de Ecuador, el de Perú, el de Argentina, ¿no? Y no les preocupa la soberanía cuando el crimen organizado controla el territorio. Pero sí les preocupa cuando desde Estados Unidos los empiezan a presionar. Eso comprueba lo que sabemos. Este gobierno, el gobierno de Morena, el construido por López Obrador, obtuvo el poder y lo mantiene, lo ha acrecentado gracias a su relación con el crimen organizado. Teníamos muchas sospechas, ¿no? Desde que empezó a visitar Badiraguato, una ciudad, un pueblo, pues, al que no iba ningún presidente de México y mucho menos iban a ir a saludar a la mamá del Chapo o a comerse unos taquitos con el Guano, el hermano mayor del Chapo allá atrás en la espalda. Pero él sí fue, y no una, varias veces. Les construyó una carretera. Ahí empezamos a dudar, ¿no? De qué estaba pasando. Celebró mucho el señor López Obrador el proceso contra García Luna, en donde varios de los testigos dijeron que García Luna había agarrado dinero y que trabajaba para el crimen, ¿eh? Pero dijeron lo mismo de López. Y algunas de esas cosas se filtraron, las supimos, yo lo escribí cuando lo supe, pero nadie le hizo mucho caso porque, bueno, pues, estaba el señor en la presidencia, ¿no? Después de estos testimonios, sabemos que desde 2006 ya recibía dinero del cártel de Sinaloa, del Chapo, el señor López Obrador, que no le alcanzó ese dinero para ganar en 2006, menos en 2012. Para 2018, la acumulación de cosas, ¿no? Los damnificados de las reformas, el grupo que sigue a López desde el principio, que son bastantitos, el apoyo de Peña Nieto, que estaba preocupado de que fuera a ganar Anaya y de veras lo metiera a la cárcel, como había dicho, y sin duda el apoyo de sus socios, a los cuales les pagó con esta política de abrazos no balazos, que también nos llenó de preocupación a muchos. Por si faltara algo, pues se le ocurrió a López poner al ejército a hacer negocios para que no se preocupara por el crimen organizado. Y ahora no tenemos ni fuerzas armadas, ¿no? Digo, ahí están, ¿no? Pero así que diga usted, no sirven para defender la soberanía nacional, pues yo creo que ni frente al crimen, ni frente a Estados Unidos, que de por sí ya ve que es un país muy grandote. Y bueno, no se trata de defenderse a golpes, porque ahí no hay cómo ganarles. La defensa de México desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, yo diría desde el Porfiriato, ha sido el establecer lazos con otros para tener un apoyo multilateral. Porfirio prefería hacer negocios con los europeos, como usted sabe, y después el régimen de la revolución, pues estuvo trabajando continuamente en desarrollar un cuerpo diplomático que llegó a tener un excelente nivel, de los mejores del mundo, en competencia con Brasil, que siempre ha querido ser la gran potencia latinoamericana o iberoamericana, como le llame usted. Teníamos un buen cuerpo diplomático y teníamos presencia en el mundo. Eso lo perdimos también. Entonces hoy no tenemos nada. No tenemos una economía sólida, no tenemos finanzas públicas sanas, no hay fuerzas armadas capaces, no tenemos presencia internacional y estos monos quieren defender los negocios. Esto es un problemón. Para mí, lo escribí hoy lunes en El Financiero, es el momento más grave de la historia de México. Usted podrá decir, no, bueno, fue peor cuando perdimos la mitad del territorio. Era una mitad del territorio que no controlábamos, era parte de este proceso de desintegración de la monarquía española que llevó a la aparición de un montón de países en Sudamérica, en Centroamérica, y México pudo haberse convertido en 2, a lo mejor hasta 3 países. El mantener unido a México en ese momento fue un milagro, ¿no? Entonces, sí, era una situación bien compleja y sí nos invadieron a la mala y se quedaron con el territorio, pero logramos defender el resto. Mantuvimos un espacio territorial bastante razonable, considerando las circunstancias, no había nada.
Estábamos experimentando y no había una idea clara de cómo hacerlo. Lo de hoy es distinto. Teníamos un marco institucional que funcionaba, con todos los defectos que usted quiera. No hay marco institucional perfecto. Y el nuestro estaba muy lejos de eso. Pero funcionaba. Y eso es lo que destruyeron estos. Y lo destruyeron para poder saquear. Y para poderse quedar ahí todo el tiempo. Y lo hicieron con base en mentiras. López Obrador es un maestro del engaño. Y estuvo engañando a muchos mucho tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, como sabe usted. Y pues los estadounidenses sí están preocupados por el caso de México. Mi hipótesis es que para ellos esto es un problema de seguridad nacional. No se le olvide a usted que el crimen organizado mexicano es el más importante del mundo, ¿no? De aquí, de Sinaloa o del grupo del Mencho, se han movido a Sudamérica, son los que están metiendo en problemas graves al gobierno del Ecuador, por ejemplo, pero están en todas partes. Y digo, habrá a lo mejor algún otro grupo criminal en Europa del Este o en Asia, pero los que son así grandotes y controlan una gran cantidad de rutas y de negocios y tienen presencia, son los mexicanos. Y por eso, para Estados Unidos es una preocupación. No se le olvide que el secuestro o detención o engaño al Mayo Zambada ocurrió antes de que llegara Trump. Este no es un asunto de Trump, es un asunto del gobierno de Estados Unidos. Puede ser que con el señor Trump esto se haya acelerado. No tengo duda de ello, pero no es una cosa de él. Esto va a sobrevivir a Trump. Tan es así que a inicios de este año comentamos con usted la creación de esta fuerza de trabajo conjunta interagencias del Comando Norte del Ejército estadounidense. Creo yo que es ese grupo el que está detrás de todo lo que está pasando. Ellos fueron los que ayudaron al ejército mexicano para enfrentar al Mencho. Ellos son los que estaban ahí en Chihuahua en la destrucción del laboratorio, en donde fallecieron un par de agentes de ellos, los dos creo que de la CIA, uno radicado aquí en México como diplomático en la sede de Monterrey, el otro que parece entró como turista, y eso hizo enojar mucho a la señora Sheinbaum, y de ahí se aceleró el proceso tal vez, pero ya lo traía a Estados Unidos. Esto del gran jurado, no cree usted que lo hacen en una semana, ¿eh? Es algo que ya venía desde hace rato, y dicen, otra vez, los que dicen que saben que pues hay otro montón de nombres, ¿no? Y que van a seguir saliendo y que están administrando el conflicto. Y frente a eso, pues la respuesta de la presidenta a mí me preocupa, porque no se trata de hacerse Juan Escutia, man, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que este país sobreviva y lo haga de la mejor manera posible. Y eso no va a pasar en alianza con el crimen, ¿no? El que haya ido la señora Sheinbaum a Palenque el fin de semana, a mí me parece una tontería inmensa. Lo podemos explicar de una forma. Fue a mostrarle a Morena que hay coordinación. Y eso era muy importante porque ayer domingo había un Consejo Nacional de Morena o Congreso, no sé cómo se llama, que tenía como único objetivo pues sustituir a la señora Luisa María Alcalde por la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, que es gente del López Obrador, 100%. No crea usted que por estar en el gabinete de Claudia era de Claudia, no, ella trabaja para López desde hace mucho y lo va a seguir haciendo. Entonces, ir a Palenque es una pésima señal. Yo creo que había que ir a Tijuana o a Monterrey, a lo más lejos posible, si quería viajar. Ir a Palenque demuestra pues que el preocupado es López, porque él es el que puso al señor Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, él es el que fue a saludar a la mamá del Chapo, y él es el que recibía el dinero, según dicen los testigos protegidos. Entonces, muchos han estado insistiendo en que Trump va a salvar a México porque va a venir a agarrar a López Obrador. Esto no tiene mucha lógica, no crea usted en salvadores, ¿eh? Trump, lo menos que le preocupa es que le pase a México. Agarrar a López Obrador, expresidente,
todavía amado por una cantidad importante de mexicanos, pues sería una situación bien compleja, ¿eh? Desestabilizaría el país. Y tradicionalmente, para Estados Unidos, lo más importante de México era la estabilidad política, porque cuando no la hay, entonces 10 millones de mexicanos van a la frontera a tratar de cruzar, y eso pues, no lo pueden manejar ellos. Entonces, dicen, pues, no le muevas, güey, ¿no? Que no pase nada grave. Entonces yo estaba en la lógica de que pues, podrían perseguir uno que otro, pero no más allá. Estoy empezando a dudar. Y estoy empezando a dudar porque ya me convencí de que esto es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. No quieren tener un país gobernado por criminales, que son los criminales más grandes del mundo, que están con 3.200 kilómetros de frontera. O sea, estamos hablando de una cosa que sería peor que Venezuela en términos del impacto sobre la seguridad nacional estadounidense, pero además pegadito. Entonces, a lo mejor sí están considerando esa posibilidad, yo no tengo idea. Ya van a empezar, ya empezaron a agarrar a estos, van a pedir otros. El gobierno mexicano no tiene cómo resolver esto. Se están, insisto, envolviendo en la bandera, pensando que eso va a servir de algo, pero pues estamos en la negociación del Temec, ¿no? Estamos por iniciar el Mundial, estamos sin dinero. ¿Cómo le haces para defenderte? Entonces, creo que esto hay que tomárselo más en serio, hay que empezar a evaluar alternativas. Usted y yo no tenemos mucho que hacer en esto, pues no nos toca, pero la presidenta sí tiene que hacerlo y para ello le convendría hablar con gente distinta. No puede depender de quienes están trabajando con ella ahorita, necesita acercarse a otros que le ayuden a ver las cosas de forma más amplia. Ella no es una persona de grandes ideas o de una visión periférica, es limitada y es muy necia, muy ideologizada, pero su jefe pues es peor. Entonces estamos en dificultades, confiamos en que esto pues pueda irse manejando de una manera que no sea tan gravosa para el país, pero pues confirmo lo que le dije hace un momento, creo que estamos en el momento más peligroso en la historia de México. Y aún así, vamos a seguir platicando cada semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.